En acción de gracias, mi hermano declaró: «Eres la decepción de la familia. Nunca entrarás en mi casa». Un año después, en el ensayo de su boda, su novia me vio y exclamó: «Jefa, no sabía que estabas aquí». Él quedó mudo. En casa de mi hermano siempre hace demasiado calor. La chimenea del salón ardía como si no fuera una fresca tarde de noviembre, sino un frío polar. El sudor me corría entre los omóplatos, estropeando mi vestido nuevo de seda. Así es el día de Acción de Gracias, sentada y sudando en compañía de familiares que te miran como si fueras una traidora a la patria. Me ajusté el cuello y traté de no poner los ojos en blanco cuando la tía Gertrude me preguntó por tercera vez en la noche cuándo entraría en razón y volvería al negocio familiar. La copa que tenía en la mano estaba casi vacía y busqué con la mirada al camarero que Evan había contratado para servir la cena. Como si él mismo no fuera capaz de servir el vino en las copas. Pero no, a mi hermano siempre le había gustado hacer alarde de su estatus, especialmente delante de mí. Charlie, querida, ¿de verdad ese trabajo en una oficina de arquitectura vale la pena romper con tu familia? Canturreó la tía Gertrude, inclinándose tan cerca que pude oler su perfume empalagoso. No es cualquier estudio, tía. Axiom Design es una de las principales empresas de arquitectura de Michigan, respondí, tratando de mantener un tono amistoso. Y, por si no te has dado cuenta, estoy aquí. Así que no hay ninguna ruptura. A pesar de mis palabras, la tensión en el comedor de Evan era palpable. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, majestuoso e inaccesible como el monte Rushmore. Mi madre, Laurel, intentaba mantener una conversación distendida, pero su sonrisa parecía forzada. Evan, mi querido hermano mayor, ya había bebido bastante, y su rostro había adquirido ese característico tono rojizo que solía preceder a una broma inapropiada o a una burla cruel. «Bueno, ¿qué tal van las cosas con la competencia?», preguntó mi padre de repente en voz alta, mirándome directamente a mí. Su voz sonó de tal manera que todas las conversaciones en la mesa se acallaron instantáneamente. «Papá», suspiré. «Axiom no compite con Montgomery Construction. Nosotros diseñamos edificios. Vosotros los construís. Son campos diferentes». «¡Ja!». Evan hizo un gesto teatral con la mano, derramando whisky de su vaso. «¿Y quién recibe los encargos de diseño de los clientes, que luego no acuden a nosotros para construir? ¿Quizás porque vuestros precios son un 20% más altos que los del mercado?», repliqué, arrepintiéndome inmediatamente de mis palabras. Los ojos de mi padre se entrecerraron. «Maldita sea. Ahora sabe que he estado investigando su política de precios. Cobramos por la calidad», dijo con esa calma gélida que solo tienen las personas acostumbradas a que nadie discuta sus palabras. Montgomery construye para toda la vida, no para unas décadas, como otros. Se hizo un silencio incómodo. Recordé cómo, 10 meses antes, mi padre y yo nos gritábamos en su despacho cuando le comuniqué mi decisión. «Te he preparado durante 15 años», gritaba entonces. «15 años de estudios, prácticas, contactos con la gente adecuada. ¿Y para qué? ¿Para que vayas a servir a esos advenedizos de Axioma? Es ridículo, pero entonces aún creía ingenuamente que estaría orgulloso de mí, que entendería que la arquitectura era mi vocación, y no el negocio de la construcción, donde lo importante es saber presionar a los proveedores y manipular a los contratistas. ¿Sabéis qué?». Mi madre intentó aliviar la tensión. «Hablemos de algo agradable. ¿Habéis oído que los Parker por fin han vendido su casa? Imaginad, por 2 millones. ¿Y eso que en primavera? Quiero hacer un brindis», anunció Evan de repente, levantándose de su asiento. Había algo peligroso en sus ojos, y mi estómago se contrajo con un mal presentimiento. Todos los comensales tomaron sus copas a regañadientes, incluso mis primos segundos, que apenas habían cumplido los 21 años. Los rostros de mis parientes expresaban una expectación cautelosa. Evan y sus brindis ya eran tristemente famosos en la familia. «Por la familia Montgomery», comenzó, balanceándose y mirando a todos. «Por nuestro legado. Por la empresa que mi abuelo fundó en el garaje y mi padre convirtió en un imperio».
Hizo una pausa y me miró fijamente. Y por mi hermana menor, la decepción de esta familia. No volverá a poner un pie en mi casa. El tintineo de las copas, ya levantadas para el brindis, se detuvo en el aire. Algunos de los parientes tosió nerviosamente. La tía Gertrude dejó escapar un suave grito de sorpresa. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. ¡Evan! Exclamó mi madre, pero mi padre le puso la mano en el hombro para detenerla. No, déjalo hablar, Laurel, dijo con expresión impasible. Es evidente que el chico tiene cosas acumuladas. Evan sonrió, claramente animado por el apoyo de su padre. Sí, acumulado, dijo señalándome con la copa. ¿Sabéis cuántas veces he oído a mi padre decir que Charlie tiene talento natural? ¿Que aprende sobre la marcha? ¿Y yo soy un currante sin habilidades especiales? Me quedé paralizada por la conmoción y la humillación. 20 pares de ojos se clavaron en mí, algunos con simpatía, otros con un mal disimulado regocijo. Las cenas familiares de los Montgomery eran famosas por sus dramas, pero hoy Evan se había superado a sí mismo. ¿Y ahora qué? Continuó, paseándose alrededor de la mesa. Ahora trabaja para la competencia. Diseña para los Baker, los Sutherland y todos los que ayer eran nuestros clientes. Son negocios, Evan. Logré decir por fin, aunque mi voz no sonaba tan firme como me hubiera gustado. No es nada personal. ¿Nada personal? Espetó con una risa seca y burlona. Traicionar a la familia es algo muy personal, hermanita. Yo no he traicionado a nadie. Solo he elegido mi camino. Que casualmente te aleja de nosotros, intervino mi padre. Me volví hacia él, sintiendo cómo la ira hervía en mi interior. ¿Qué otra opción me quedaba? ¿Ser tu sombra? ¿O la suya? Asentí con la cabeza hacia Evan. ¿Demostrar eternamente que merezco un lugar en la mesa, no solo por ser una Montgomery? Era una vieja herida. Desde que tengo memoria, tuve que trabajar el doble para obtener al menos la mitad del reconocimiento que Evan recibía automáticamente. Al ser el primogénito y el hijo varón, él era considerado, por defecto, el heredero del imperio. Yo, a pesar de mi formación en arquitectura y mi talento natural, escuchaba constantemente insinuaciones de que algún día tendría que apartarme. Recordé cómo, 2 años atrás, le había presentado a mi padre mi proyecto de un complejo residencial con 0 emisiones de carbono. Me dio una palmada en el hombro, me dijo, «Bien hecho, pequeña», y al mes siguiente le pasó el proyecto a Evan, quien, por supuesto, lo destrozó hasta dejarlo irreconocible, eliminando todos los costosos excesos ecológicos. Podrías estar agradecida por las oportunidades que te han dado, comentó mi padre con frialdad. Oh, estoy agradecida por la educación, respondí. Por ella y por comprender que no solo quiero construir centros comerciales, sino también edificios que no me avergonzarán ante mis nietos. Se produjo una pausa incómoda. En los ojos de mi padre se vislumbró algo parecido al resentimiento, pero lo disimuló rápidamente con su habitual frialdad. ¡Exacto! Evan volvió a intervenir, señalándome con el dedo. Siempre tan moralista. Siempre sabes todo. Se dirigió teatralmente al resto de los invitados. ¿Ven? Mi hermana es demasiado buena para el negocio familiar. Él no es lo suficientemente, ¿cómo se dice? ¿Ético? ¿Innovador? Evan, basta. Intentó detenerlo mi madre, pero él ya se había encendido. Os diré una cosa. Se tambaleó y derramó whisky sobre el mantel. Cuando venga a pedir ayuda, y vendrá, creedme, yo mismo le cerraré la puerta. Me levanté lentamente de mi asiento, sintiendo que me temblaban las rodillas. Me ardía la cara de vergüenza y rabia. En el comedor se hizo tanto silencio que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de la esquina. Gracias por la cena, dije con la voz más tranquila posible. Ha sido instructivo, pero tengo que irme. Charlie, no te vayas así, suplicó mi madre, levantándose de su asiento. Está bien, mamá, es solo que no quiero estar donde no me quieren. Me dirigí hacia la salida, esforzándome por mantener la espalda recta. Sí, vete, me gritó Evan. Es lo que mejor sabes hacer. Me volví en la puerta. Mi hermano estaba allí, sonriendo triunfalmente,
con su traje perfectamente entallado y los ojos brillantes por el alcohol y la malicia. Mi padre miraba su copa como si hubiera algo increíblemente interesante en ella. Mi madre parecía a punto de echarse a llorar. «¿Sabes, Evan?», dije, sorprendida por la calma de mi voz. «Algún día te arrepentirás de tus palabras». Salí, cerrando la puerta con cuidado, y solo en el coche dejé que las lágrimas brotaran de mis ojos. Me temblaban tanto las manos que no pude meter la llave en el contacto. Esa noche iba a ser un intento de reconciliación. Habían pasado ya 10 meses desde que dejé Montgomery Construction. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Mi padre se negaba a hablar conmigo. Mi madre lloraba por teléfono. Y Evan difundía rumores sobre mi ingratitud por todo Traverse City. Pedí un préstamo, alquilé un apartamento diminuto y conseguí un puesto de arquitecta junior en Axiom Design. Pasaba las noches trabajando en proyectos y los días escuchando las críticas de mis jefes, que al principio solo veían en mí a la hija de Montgomery. Poco a poco, el hielo empezó a derretirse. Primero por parte de mi madre, que empezó a llamar cada semana. Luego, mi padre accedió a cenar conmigo, aunque fue una cena tensa y formal, pero al fin y al cabo era algo. Me pareció que incluso Evan había empezado a ablandarse cuando me envió la invitación para la cena. ¡Qué equivocada estaba! Me sequé las lágrimas, arranqué el motor y salí lentamente a la carretera. La nieve empezaba a caer, convirtiendo los suburbios de Traverse City en una postal navideña. Las guirnaldas navideñas ya adornaban las casas y los árboles, aunque aún faltaba casi un mes para Navidad. Al pasar por el lago, me detuve en el mirador. Salí del coche y me quedé mucho tiempo mirando el agua oscura que reflejaba las luces de la ciudad. El viento del Golfo atravesaba mi fino abrigo, pero el frío me ayudaba a aclarar las ideas. Evan siempre había estado celoso de mí. Incluso de niña, cuando por casualidad recibía más elogios por un proyecto escolar o ganaba un concurso en el que él ni siquiera participaba. Mi padre era un padre exigente, especialmente con su hijo y heredero. Cuando mostré interés por la arquitectura, incluso le alegró. Su hija no aspiraría a un puesto directivo en la empresa, pero se podrían aprovechar sus talentos. El plan era sencillo. Yo diseñaba, Evan construía, y mi padre se enorgullecía de su dinastía. Pero ese plan no tenía en cuenta mis propias ambiciones, sueños, el deseo de ver mi nombre en proyectos que realmente cambian el aspecto de la ciudad y no solo generan beneficios. Volví al coche cuando los dedos empezaron a entumecerse por el frío. Ya tenía 3 llamadas perdidas de mi madre en el teléfono. La llamaría mañana. Hoy no tenía fuerzas para consolarla también a ella. El trayecto a casa me llevó 20 minutos. Mi apartamento estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro de la ciudad, encima de una librería de segunda mano. Era un estudio diminuto, con vistas al aparcamiento y suelos que crujían, pero era todo mío. Me puse ropa cómoda, me serví una copa de vino y me acerqué a la ventana. La ciudad se preparaba para las fiestas navideñas. Fiestas que, por primera vez en 26 años, no iba a pasar en familia. Me dolía. A pesar de todas nuestras diferencias, a pesar de la arrogancia de mi padre y la envidia de Evan, era mi familia. Los quería. Y una parte de mí seguía deseando su aprobación. Pero otra parte, la que había pasado la noche trabajando en el proyecto de la cervecería, la que se despertaba pensando en diseños y espacios, la que se ilusionaba con la idea de crear algo realmente significativo, esa parte sabía que iba por buen camino. Di un sorbo al vino y me prometí a mí misma que algún día Evan se arrepentiría de sus palabras. Algún día mi padre reconocería que yo era más que la hija de Richard Montgomery. Les demostraría a todos que había elegido el camino correcto. Y lo haría no por venganza, sino porque era mi vida, mi elección, mi futuro. El año pasó volando. Estaba tan sumergida en el trabajo que ni siquiera me di cuenta de que habían cambiado las estaciones. Fuera volvía a nevar en noviembre, y yo me preparaba para otra presentación, pero ahora como directora senior de proyectos de Axiom Design. Señorita Montgomery, su café. Meredith dejó la taza en el borde de mi mesa, apartando cuidadosamente los planos. Gracias.
Levanté la vista del boceto del parque urbano, en el que había estado trabajando durante los últimos 3 meses. Y, por favor, llámame Charlie. Meredith Harper llegó a nuestra empresa hace 2 meses. 25 años, licenciada con matrícula de honor, mente aguda y una sorprendente capacidad para anticiparse a mis necesidades. Al principio la contrataron como asistente del director, pero este rápidamente me la cedió cuando se dio cuenta de lo organizada y atenta que era con los detalles. Nunca hay demasiado respeto en la oficina, señorita Montgomery. Sonrió, ajustándose la chaqueta, que le quedaba impecable. Y menos aún por parte de un asistente. No eres solo un asistente, dije, dando un sorbo al café, que estaba en su punto, como siempre. Después de que revisaras el plan paisajístico, Meyer casi se echa a llorar. Simplemente estaba impresionado de que alguien menor de 40 años supiera tanto de sistemas de drenaje. Meredith sonrió y miró el reloj. Tienes una reunión con el comité en 20 minutos. ¿Necesitas algo? No, todo listo, dije, dando unas palmaditas a la carpeta con la presentación. Es mi última oportunidad para convencerlos de que el proyecto del parque merece financiación. Después de que Meredith se marchara, me recosté en la silla y me permití un momento de descanso. La ventana de mi oficina daba a la calle principal de Traverse City. Desde el 8º piso se tenía una vista excelente de la bahía y las colinas que se extendían más allá. En esas colinas había soñado con construir un complejo residencial ecológico, el mismo proyecto que mi padre le había encargado a Evan y que él había convertido en unas casas adosadas estándar. Intentaba no pensar en mi familia. Después del Día de Acción de Gracias del año pasado, nuestras relaciones se enfriaron definitivamente. Mi madre llamaba una vez al mes, una conversación rutinaria sobre nada. Mi padre a veces enviaba felicitaciones oficiales por las fiestas. Evan no daba señales de vida, fiel a su promesa de borrarme de su vida. Y, por extraño que parezca, me sentí más aliviada. Sin la necesidad de cumplir con las expectativas familiares, por fin podía respirar libremente. En Axioma me valoraban por mis ideas, no por mi apellido. Durante ese año me gané el respeto de mis compañeros y clientes. Mi proyecto de remodelación de una antigua fábrica de cerveza recibió un premio regional. Ahora estaba trabajando en mi proyecto más ambicioso, la transformación de una zona industrial abandonada en un parque ecológico moderno. El teléfono sonó sobre la mesa. Era un mensaje de Zoe. ¿Te estás matando en el trabajo? No te olvides de la fiesta de Marcus esta noche. No se admiten excusas. Sonreí. Zoe era mi única amiga íntima en esta ciudad. Cuando rompí con mi familia, muchos amigos desaparecieron de repente. Evidentemente, la conexión con Montgomery era más importante que la amistad conmigo. Pero Zoe, con su optimismo inquebrantable y su total desinterés por el estatus social, se quedó a mi lado. Después de reunir los documentos para la presentación, eché un último vistazo al boceto del parque. Las líneas orgánicas de los senderos se fundían con el paisaje natural. Los pabellones estaban diseñados para aprovechar al máximo la luz solar. El parque infantil estaba hecho con materiales reciclados. Era un proyecto del que estaba realmente orgullosa. No solo una imagen bonita, sino un espacio funcional que serviría a la ciudad durante décadas. Los miembros de la comisión ya se habían reunido en la sala de reuniones del comité municipal. Meredith se sentó en un rincón con su ordenador portátil, lista para ayudar con la presentación. Respiré hondo y di un paso adelante. 2 horas más tarde, salí del ayuntamiento con el corazón ligero. La presentación había sido brillante. La comisión había hecho preguntas difíciles, pero yo tenía una respuesta para cada una de ellas, en gran parte gracias a la minuciosa preparación con Meredith. En la oficina nos esperaba una sorpresa. La dirección reunió a todos los empleados en la sala de conferencias, y Greg Mayer, nuestro director, salió con aire solemne. Tengo 2 noticias, anunció. La primera, el proyecto del parque municipal ha sido aprobado oficialmente. Los aplausos resonaron en la sala. La segunda, me enorgullece anunciar el ascenso de Charlotte Montgomery al cargo de directora de la sucursal de Traverse City de Axiom Design. Por un momento me quedé paralizada por la sorpresa.
Sí, me estaban considerando para el puesto, pero la decisión no se tomaría hasta dentro de un mes. Mis compañeros me felicitaban, y yo todavía intentaba asimilar lo que había pasado. Han adelantado la decisión después de tu presentación de hoy. Me susurró al oído Catherine, de Recursos Humanos. El alcalde llamó personalmente a Greg y le dijo que estaba encantado con el proyecto. El resto del día transcurrió como en una nube. Felicitaciones, llamadas de la oficina central, champán en la sala de conferencias. Meredith organizó un cóctel improvisado y fue la primera en levantar su copa por mi éxito. Si mi padre pudiera verlo, pensé traicionera. Me pregunto si estaría orgulloso de mí ahora. ¿O consideraría mi éxito en una empresa de la competencia una traición aún mayor? Al final del día, estaba agotada emocional y físicamente, pero tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Zoe. Después de cambiarme en el baño de la oficina y ponerme un vestido de cóctel, ya me disponía a irme cuando vi la luz en la oficina de Meredith. ¿Todavía estás aquí?, le pregunté asomándome. Son casi las 8. Ah, señorita. Charlie. Se estremeció y cerró rápidamente un documento en la pantalla. Solo estoy terminando los informes. Un viernes por la noche. Eres demasiado aplicada incluso para mí. Sonreí. ¿Vas a salir a celebrar el fin de semana? No, yo... Meredith se quedó callada y sonó su teléfono. Lo siento, tengo que contestar. Asentí con la cabeza y salí, pero no llegué a cerrar la puerta del todo cuando oí su voz alterada. Sí, claro. No, no es posible. Tu familia me odiará. ¿Estás seguro de que no es un problema? Al fin y al cabo, el negocio de la construcción es muy conservador. Me quedé paralizada. ¿El negocio de la construcción? ¿La familia? Algo dentro de mí se tensó, pero aparté de mí cualquier sospecha innecesaria. Traverse City está llena de empresas constructoras, y no solo los Montgomery tienen una. Está bien, Evan. Confío en ti. Se oyó a través de la puerta, y mi corazón dio un vuelco. ¿Evan? No, no puede ser. Es una coincidencia. Casi me convencí de ello cuando volví a oír su nombre. Evan, cariño, tengo que irme. Hablamos luego. Te quiero. Me alejé rápidamente de la puerta y me dirigí al ascensor, sintiendo cómo la sangre latía en mis sienes. Evan, mi hermano, y Meredith. Meredith, que había sido mi asistente durante los últimos 2 meses. Meredith, que tenía acceso a todos mis proyectos, ideas y planes. Cálmate, me dije a mí misma. Evan es un nombre muy común. Pero ¿por qué un Evan cualquiera se preocuparía por lo que su familia pensaría de una chica que trabajaba en un estudio de arquitectura? De vuelta a casa, pasada la medianoche, volví a pensar en Meredith y en su misterioso Evan. Tenía que haber una explicación sencilla. Pero, ¿y si mi hermano la había infiltrado deliberadamente en Axiom para vigilarme? O, peor aún, para espiar los proyectos de la empresa. Recordé lo minuciosamente que Meredith había estudiado mis planos, cómo hacía preguntas precisas y profesionales, cómo a veces se quedaba hasta tarde, supuestamente trabajando en informes. Basta, me dije. Te estás volviendo paranoica. Mi apartamento me recibió con su habitual silencio. Me serví una copa de vino y salí al pequeño balcón. La ciudad brillaba con las luces, cubierta por un ligero manto de nieve. Pensaba en cómo había cambiado mi vida en ese año. Profesionalmente, había logrado más de lo que podía soñar. Directora de una sucursal a los 27 años. Pero mi vida personal, en el colegio y en la universidad, estaba tan centrada en los estudios que las citas me parecían una pérdida de tiempo. En Montgomery Construction, trabajaba codo con mi padre y mi hermano, lo que ahuyentaba a los posibles pretendientes. ¿Quién quiere salir con una chica cuyo padre puede quitarte los contratos? Y ahora simplemente no me daba ninguna oportunidad. El teléfono sonó con un mensaje. Pensé que era Zoe, pero vi un número desconocido. Enhorabuena por el ascenso, Charlie. Siempre supe que tendrías éxito. Laurel M. Mamá, ¿se había cambiado de número? ¿O era un teléfono nuevo? ¿Y cómo se había enterado del ascenso? Casi escribí una respuesta, pero me detuve. ¿Qué podía decir? Gracias, mamá.
Lamento que ninguno de ustedes me haya apoyado en este camino. Oh, espero que papá y Evan también estén orgullosos de mí. Dejé el teléfono a un lado. Mañana. Mañana decidiré qué responder. Ahora necesito dormir. Mientras me quedaba dormida, volví a recordar las palabras de Meredith. Evan, cariño, ¿de verdad mi talentosa asistente está saliendo con mi hermano? Y si es así, ¿es solo una coincidencia? Con estos pensamientos inquietantes, caí en un sueño agitado en el que Evan repetía una y otra vez su brindis, y detrás de él estaba Meredith, anotando cada una de sus palabras en un cuaderno con el logotipo de Axiom Design. El sobre estaba sobre mi mesa, de color crema, con relieve y una elegante caligrafía. Reconocí inmediatamente la letra de mi madre. Siempre insistía en firmar a mano las invitaciones familiares, ya que consideraba que el texto impreso era impersonal. No me apresuré a abrirlo. Los últimos 3 meses, desde mi ascenso, habían estado tan llenos de trabajo que incluso los mensajes cortos de mi madre quedaban sin respuesta durante varios días. Finalmente, tras respirar hondo, abrí el sobre. Dentro había una tarjeta gruesa con un estampado dorado. Richard y Laurel Montgomery les invitan a la boda de su hijo Evan, que tendrá lugar el 15 de diciembre. Leí la invitación 2 veces, buscando el nombre de la novia. Nada. Solo la boda de su hijo Evan. Qué raro. Normalmente se menciona a los dos novios. Junto a la tarjeta había una nota escrita con una letra que me resultaba familiar. Charlie, espero que puedas venir. Tu presencia es importante para la familia. Con amor, mamá. Dejé la invitación y me froté la sien. Evan se casaba. Mi hermano, que hacía un año me había dicho que no volvería a poner un pie en su casa, ¿ahora me invitaba a su boda? Algo no cuadraba. El teléfono sonó sobre la mesa, y contesté mecánicamente, todavía pensando en la invitación. ¿Charlie? La voz de mi madre sonaba insegura, como si no estuviera segura de que fuera a responder. Hola, mamá. Me enderecé en la silla. Acabo de recibir la invitación. Oh, qué bien que te ha llegado. Se notaba el alivio en su voz. ¿Vas a venir? No, no lo sé, respondí con sinceridad. Es un poco inesperado, teniendo en cuenta nuestra última cena familiar. Al otro lado de la línea, se produjo una pausa. Charlie, eso fue hace casi un año. La gente cambia. Evan. Bueno, sigue siendo Evan, pero quiere que la familia esté reunida en su boda. Resoplé. ¿En serio? ¿O es tú la que quiere que la familia esté reunida? ¿Qué más da? La voz de Laurel adquirió un tono defensivo. Lo importante es que todos estemos allí. Tu padre insiste mucho. Ah, ya veo. Mi padre. Por supuesto, Richard Montgomery no podía permitir que faltara nadie de la familia en la boda de su hijo y heredero. ¿Qué pensarían sus socios comerciales? ¿Qué diría la gente en la ciudad? ¿Quién es la novia? Pregunté, cambiando de tema. No lo dice en la invitación. Oh, eso. Mamá titubeó. Una chica encantadora. No la conoces. No es de nuestro círculo. ¿Qué significa no es de nuestro círculo? Me puse tensa. ¿Es de una dinastía rival en el sector de la construcción? No, no, nada de eso, respondió Laurel apresuradamente. Solo que no trabaja en la construcción. Ella es arquitecta, creo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Arquitecta? Sí, algo así. No entré en detalles. Ya sabes, tu hermano no suele compartir mucho con nosotros. Arquitecta. Meredith. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Sus nombres, la mención del negocio de la construcción, su interés por mis proyectos. ¿Cómo se llama? Mi voz sonaba demasiado tensa y mi madre lo notó. ¿Por qué te interesa tanto? Ahora ella sonaba sospechosa. ¿La conoces? No, solo por curiosidad. Traté de hablar con naturalidad. No todos los días se casa tu hermano. Se llama Meredith, dijo mi madre por fin. Meredith Harper. Una chica muy guapa e inteligente. Evan la conoció en un evento de negocios. Apreté el auricular con fuerza para que mi mano no temblara. Meredith Harper. Mi asistente. Mi mano derecha. La novia de mi hermano.
No podía ser una coincidencia. «Charlie, ¿estás ahí?» La voz de mi madre me devolvió a la realidad. «Sí, lo siento. Estaba pensando en el trabajo», dije carraspeando. «¿Cuándo es el ensayo? Tengo que planificar mi agenda». «El jueves por la noche, la víspera de la ceremonia», dijo Laurel con alegría. «¿Entonces vendrás?» «Lo intentaré», respondí evasivamente. «Ahora tengo mucho trabajo. Un proyecto importante». «Charlie, es la boda de tu hermano», dijo mi madre con tono severo. «Hay cosas más importantes que el trabajo. Quería decirle que, un año antes, en Acción de Gracias, mi hermano no consideraba que los lazos familiares fueran tan importantes, pero no dije nada. ¿Qué sentido tenía remover el pasado? Lo entiendo, mamá. Haré todo lo posible». Después de la conversación, me quedé sentada mucho tiempo, con la mirada perdida. Meredith Harper se casaba con Evan Montgomery. Mi asistente se casaba con mi hermano. ¿Era esto algún tipo de venganza sofisticada? ¿O espionaje industrial? Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante». Me enderecé e intenté poner una expresión neutra en mi rostro. Meredith apareció en la puerta, impecable como siempre, con un traje gris sobrio y el cabello perfectamente peinado. «Señorita Montgomery, necesito hablar con usted sobre un asunto», dijo mientras se acercaba a mi escritorio y dejaba una carpeta con documentos. «Se trata del proyecto del parque». «Escucho», dije, observándola atentamente, tratando de encontrar algún indicio de que supiera de mi relación con su prometido. «Me gustaría tomarme 2 semanas de vacaciones a partir del 10 de diciembre», dijo con calma, pero noté que sus dedos apretaban ligeramente el borde de la carpeta. «Tengo circunstancias personales». «¿Circunstancias personales?», arqué una ceja. «¿Algo grave?» «No, no, nada malo», se sonrojó ligeramente. «En realidad es una boda». «Claro, lo entiendo», asentí. 2 semanas es bastante tiempo. El proyecto del parque está en una fase crítica. Lo tengo todo preparado. Meredith abrió rápidamente la carpeta. «Aquí tienes el calendario completo para mi ausencia, todos los contactos de los contratistas y notas sobre las tareas pendientes. Estaré localizable si surge alguna urgencia». Hojeé los documentos. Como de costumbre, todo estaba perfectamente organizado. Parecía la asistente perfecta. Si no fuera por un «pero». «Muy bien, Meredith. Vacaciones aprobadas». Cerré la carpeta. «Espero que los preparativos de la boda vayan bien». «Gracias, señorita Montgomery». Sonrió con sinceridad. «Significa mucho para mí». Cuando se marchó, me recosté en la silla y cerré los ojos. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la boda y montar una escena? ¿O fingir que no sabía nada de esa relación e ignorar la invitación? Decidí pedir consejo a la única persona en la que confiaba en esa ciudad. Zoe siempre elegía lugares para quedar que encajaban perfectamente con su excéntrica personalidad. Esta vez había quedado en el Rusty Anchor, un pequeño bar a las afueras de la ciudad, donde servían los mejores cócteles de Traverse City y la peor comida. «Tu cara dice que necesitas algo más fuerte que té», dijo Zoe en cuanto me senté a la mesa. «¿Qué pasa?» «Mi hermano se va a casar», suspiré mientras me quitaba el abrigo. «¿Y?» Zoe se encogió de hombros. «¿Eso es bueno? ¿O no?» «Con mi asistente». Zoe se quedó inmóvil con la copa de martini en los labios. «Espera, repite eso». «Evan se va a casar con Meredith. Mi Meredith, la que ha estado trabajando conmigo todos los días durante los últimos meses». «Joder», dijo Zoe, dejando la copa y acercándose más a mí. «¿Estás segura?» Asentí y le conté todo. La conversación que había escuchado, la invitación, la conversación con mi madre y la petición de Meredith de que me diera unos días libres. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Zoe cuando terminé. «No lo sé», negué con la cabeza. Una parte de mí quiere simplemente ignorar toda esta situación. La otra parte está enfadada. Que ella haya estado ahí todo este tiempo, teniendo acceso a mis proyectos, a mis ideas, y ni una sola vez haya mencionado que sale con mi hermano. «¿Y si no lo sabe?», sugirió Zoe. «Quizás tu hermano no le ha dicho que eres su hermana».
Me quedé pensativa. Era posible. Evan nunca me había mencionado en las redes sociales. Después de nuestra ruptura, parecía haberme borrado de su vida por completo. Y Meredith y yo nunca hablábamos de mi familia. No lo sé, negué con la cabeza. Pero, aunque fuera así, sería una coincidencia espeluznante. De todas las empresas de arquitectura de Michigan, ¿tenía que venir a trabajar precisamente a la misma que yo? El mundo es pequeño, dijo Zoe encogiéndose de hombros, especialmente en círculos profesionales tan reducidos. ¿Y qué hago con la invitación? Volví a la pregunta principal. ¿Voy? ¿No voy? Zoe me miró en silencio durante unos segundos, sorbiendo su martini. Tienes que ir, dijo finalmente con firmeza. Y no solo ir, sino aparecer con todo tu esplendor. ¿Qué? Piénsalo tú misma. Zoe se inclinó hacia mí. Si no vas, ¿qué significará? Que tienes miedo, que las palabras de tu hermano todavía tienen poder sobre ti, que eres una decepción que se avergüenza de aparecer en una fiesta familiar. Hice una mueca. Zoe siempre daba en el blanco. Pero si vas, continuó, y vas como una mujer exitosa y segura de sí misma, directora de una sucursal a los 27 años, será tu pequeña venganza. Demuéstrales lo que has logrado fuera de la familia. Demuéstrales que no necesitas su aprobación, sino que tienes la suficiente confianza en ti misma como para estar allí. Me quedé callada, reflexionando sobre sus palabras. Tenían sentido. Aparecer en la boda como una mujer exitosa e independiente sería la respuesta perfecta al brindis de Evan del año pasado. Además, añadió Zoe con una sonrisa pícara, ¿no quieres ver la cara de Meredith cuando se dé cuenta de que su jefa es la hermana del novio? No pude evitar sonreír. Sí, sería interesante. Está decidido, dijo Zoe levantando su copa. Por tu triunfal regreso a la familia Montgomery. Chocamos las copas y sentí cómo crecía la determinación en mi interior. Sí, iría a esa boda. Y sí, les demostraría a todos, incluido Evan, que sus palabras no me habían destrozado, sino que me habían hecho más fuerte. Pero primero, tenía que resolver los problemas laborales que inevitablemente surgirían debido a la ausencia de Meredith. Los días siguientes se convirtieron en una carrera loca. El proyecto del parque había entrado en una fase crítica. Había que acordar los últimos cambios con el comité municipal, aprobar los presupuestos con los contratistas y resolver decenas de cuestiones técnicas. Y todo ello sin Meredith, que había comenzado sus vacaciones. Me sumergí en el trabajo, tratando de no pensar en la boda que se avecinaba, pero su fantasma me perseguía por todas partes. Cada vez que abría un archivo en el que había trabajado Meredith, empezaba a buscar motivos ocultos, señales secretas, algo que indicara su relación con mi hermano. El miércoles, 2 días antes de la boda, estalló una verdadera crisis. Uno de los principales proveedores de materiales para el parque canceló repentinamente el contrato, alegando circunstancias imprevistas. Sin esos materiales ecológicos especiales, todo el proyecto se veía amenazado. ¿Podemos encontrar otro proveedor? Me preguntó Greg Mayer cuando le informé de la situación. ¿En 2 días? Es poco probable. Negué con la cabeza. Se trata de materiales especializados. Solo los fabrican unas pocas empresas y todas tienen pedidos para meses. ¿Y por qué se han negado? Greg frunció el ceño. Teníamos un contrato firmado. Han alegado fuerza mayor, pero no han dado más detalles. Me encogí de hombros. He intentado ponerme en contacto con la dirección, pero me pasan de un responsable a otro. ¡Qué raro! Greg tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. Muy raro. No es propio de Ecomaterials, siempre han sido socios fiables. No dije en voz alta lo que pensaba, que podría tratarse de algo más que un simple accidente. Montgomery Construction tenía una gran influencia en el sector de la construcción de la región. Una llamada de mi padre y el proveedor podría encontrarse de repente con circunstancias imprevistas. ¿Pero por qué iban a hacerlo? ¿Para sabotear mi proyecto? ¿Para demostrar que sin el apoyo de mi familia soy una inútil? Meredith sabría qué hacer, suspiró Greg. Es increíblemente eficaz resolviendo este tipo de problemas. Sí, qué curioso, pensé, pero en voz alta dije, yo me encargo.
Denme un día y encontraré una solución. Pasé las siguientes 24 horas al teléfono, contactando con todos los proveedores posibles, suplicando, amenazando, ofreciendo primas por la urgencia. El jueves por la tarde, cuando ya debería haber estado en el ensayo de la boda, seguía sentada en la oficina, intentando salvar el proyecto. Finalmente, a las 7 de la tarde, llegó la salvación en forma de una pequeña empresa de Detroit, dispuesta a suministrar los materiales necesarios a finales de mes. Con retraso, pero sin que ello supusiera un problema para el proyecto. Respiré aliviada. Mañana. La boda. Evan y Meredith. Mi familia y mi asistente. ¿Qué me esperaba allí? ¿Una nueva humillación o la oportunidad de poner fin a esta historia de una vez por todas? Solo sabía una cosa con certeza. No había vuelta atrás. Tomé una decisión. Mañana iría a la boda de mi hermano, no como una hermana repudiada, sino como una mujer exitosa y segura de sí misma que no necesitaba la aprobación de la familia Montgomery. El trayecto hasta Cascada duró unos 20 minutos. Cuanto más nos acercábamos, más se me encogía el corazón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué iba a un lugar donde era evidente que no me esperaban? La entrada al club estaba cubierta de grava e iluminada con elegantes farolas. El aparcamiento ya estaba lleno de coches caros. Reconocí el Bentley de mi padre y el nuevo Jaguar de Evan. Mi modesto coupé parecía tan extraño allí como yo misma. Buenas noches, señora. El portero asintió cortésmente. ¿Va al ensayo de la boda de Montgomery? Sí, le mostré la invitación. Charlotte Montgomery, hermana del novio. Respiré hondo y entré. El Club Cascada hacía honor a su nombre. El interior era un caprichoso juego de niveles conectados por amplias escaleras de mármol. Por todas partes había lámparas de cristal, espejos y flores frescas. Los sonidos de las voces me llevaron al salón de cristal. Me detuve en la entrada y rápidamente busqué con la mirada rostros conocidos. Mamá, con un elegante traje gris, estaba hablando con una mujer mayor. Papá estaba rodeado de socios comerciales, y Evan estaba en el centro del salón, gesticulando animadamente. No veía a Meredith. Quizás se estaba preparando en otra habitación. Respiré hondo y crucé el umbral. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos se agrandaron, se quedó paralizada por un instante, y luego se disculpó rápidamente con su interlocutora y se dirigió hacia mí. Charlie, me abrazó. Has venido, y estás preciosa. Gracias, mamá. No podía perderme un evento así. Tu padre estará encantado. Lleva todo el día hablando de lo importante que es que esté toda la familia reunida. ¿Para las fotos del periódico? No pude evitar la pulla. Charlie. Mi madre sacudió la cabeza con reproche. No empieces, por favor. Nos dirigimos hacia el grupo de hombres, donde estaba Richard Montgomery. A medida que nos acercábamos, las conversaciones se fueron apagando, y cada vez más miradas se dirigían hacia mí. Richard. Mi madre tocó el codo de mi padre. Mira quién ha venido. Mi padre se volvió, y por un instante, algo parecido a la sorpresa y... ¿La vergüenza? Charlotte. Asintió sin sonreír, pero sin mostrar desaprobación. Me alegro de que hayas podido venir. Hola, papá. No podía perderme la boda de mi hermano. Por supuesto, dijo él, volviéndose hacia sus interlocutores. Señores, les presento a mi hija, Charlotte. Charlotte trabaja en un estudio de arquitectura, añadió mi padre. Axiom Design, si no me equivoco. Sí, asentí. Soy la directora de nuestra sucursal. Sonó más grandilocuente de lo que pretendía. Se produjo una breve pausa en la conversación. ¿Directora? Mi padre arqueó una ceja. Creía que eras una simple arquitecta. Ya no, me ascendieron hace 3 meses. Vaya, dijo mi padre, mirándome con una expresión nueva. Enhorabuena. Es impresionante. La sorpresa me dejó sin palabras. Era la primera vez en un año que mi padre me felicitaba. Pero antes de que pudiera pensar en su reacción, vi un movimiento al otro lado de la sala. Alguien entró por la puerta lateral, y por el revuelo que causó entre los invitados, supe que era Meredith.
Se encontraron en el centro de la sala, y él la besó tiernamente en la mejilla. Meredith le dijo algo, y ambos se rieron. Era extraño ver a mi hermano, tan duro y cínico, tan humano. Pero el momento de la revelación se acercaba inexorablemente. Respiré hondo y me dirigí hacia ellos. Evan. Me detuve a unos pasos. Felicidades. Mi hermano se volvió lentamente y su rostro se quedó paralizado en una expresión de absoluto shock. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no dijo nada. ¿Charlie? Logró decir por fin. Hola, hermanito. ¿Cuánto tiempo sin verte? Evan apartó la mirada de mí y la posó en Meredith, que estaba de espaldas a mí y aún no se había dado la vuelta. Tú, comenzó a decir, pero en ese momento alguien llamó a Meredith y ella se volvió. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo se le abrían los ojos al reconocerme y luego se llenaban de sorpresa al darse cuenta de la situación. Jefe, no sabía que estaba aquí. Se le escapó antes de poder contenerse. En la sala se hizo el silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros tres, que nos quedamos paralizados en el centro de la sala, formando un triángulo surrealista. ¿Jefe? Repitió Evan, mirando de mí a Meredith y viceversa. ¿De qué está hablando? Meredith se puso tan pálida que temí que se desmayara. Evan, yo trabajo en Axiom Design, dijo en voz baja, pero en el silencio que se había creado, todos pudieron oírla. Charlotte, Charlie es mi jefa. ¿Qué? Evan parecía incapaz de asimilar lo que acababa de oír. ¿Trabajas con ella? ¿Todo este tiempo? Meredith asintió con la cabeza, impotente. No sabía que era tu hermana, añadió rápidamente. Nunca me dijiste su nombre completo, solo Charlie. En el trabajo todos la llaman señorita Montgomery. Montgomery no es un apellido muy común en esta ciudad. Pensé que era una coincidencia. ¡Basta! Evan se volvió bruscamente hacia mí. Lo sabías, ¿verdad? Lo sabías, y viniste aquí a propósito para estropearlo todo. No lo supe hasta que recibí la invitación, respondí, tratando de mantener la calma. Y no he venido a estropearlo, sino a felicitaros. Claro. Evan se rió con amargura. ¡Qué coincidencia tan increíble! Mi prometida trabaja por casualidad para mi hermana, y mi hermana decide aparecer por casualidad en mi boda, después de un año sin aparecer. Evan, cálmate, dijo mi madre, acercándose a nosotros. Estás montando una escena. ¿Yo estoy montando una escena? Levantó aún más la voz. Ella es la que ha venido aquí para robarme mi momento. Como siempre. No digas tonterías, intervino de improviso mi padre. Charlotte está aquí porque la han invitado, como miembro de la familia. ¿La estás defendiendo? Evan miró a su padre con desconfianza. ¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Después de traicionar a la familia? Trabajar en tu especialidad no es traición, respondió mi padre con una firmeza inesperada. Y, por lo que parece, lo hace muy bien. Ser directora de una sucursal a los 27 años es un logro del que se puede estar orgulloso. No podía creer lo que oía. ¿Mi padre me defendía? ¿Estaba orgulloso de mí? Evan también parecía conmocionado. Se le enrojeció el rostro y entrecerró los ojos. Ya lo entiendo, dijo entre dientes. En cuanto ha conseguido un puesto, te pones de su parte. ¿Y mis logros no valen nada? Evan, no me refería a eso, respondió mi padre, frunciendo el ceño. Sí, a eso me refiero. Evan alzó la voz. Siempre ha sido así. Charlie es tan talentosa. Charlie tiene un instinto innato. ¿Y yo solo ocupo un puesto hasta que tu favorita se digne volver? Evan, por favor. Meredith le puso una mano en el hombro, pero él la apartó. No, que todos sepan la verdad, miró a los invitados. Mi hermana abandonó el negocio familiar por la competencia y ahora se presenta en mi boda para recordarles a todos lo exitosa que es. Evan, basta. La voz de su padre se volvió gélida. Te estás comportando como un niño. Sentí que me sonrojaba de vergüenza y rabia. Esa noche se estaba convirtiendo en lo que tanto temía. Una humillación pública, solo que ahora no era solo mía, sino también de Evan y Meredith, que parecía dispuesta a desaparecer bajo tierra.
Será mejor que me vaya, dije en voz baja. No quería arruinarles la velada. Sí, vete, gritó Evan. Como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Charlotte no se irá a ninguna parte, dijo mi padre con firmeza inesperada. Es miembro de esta familia y tiene todo el derecho a estar aquí. Evan parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala dando un portazo. Meredith me lanzó una mirada de disculpa y se apresuró a seguirlo. Impresionante actuación, dijo una voz grave a mi lado. Me volví y vi a un hombre alto, de unos 35 años, con cabello oscuro y ojos grises y atentos. Sostenía 2 copas de champán y me ofrecía una. Pensé que le vendría bien, dijo con una leve sonrisa. Después de tal reencuentro. Gracias. ¿Y usted? Declan Frost, dijo inclinando ligeramente la cabeza. Socio de su padre. Y usted, evidentemente, es la Charlotte Montgomery de la que tanto he oído hablar. Espero que no todo haya sido horrible, dije, dando un sorbo al champán. Al contrario, sonrió más ampliamente y sus ojos brillaron. Su padre habla mucho de usted, normalmente en el contexto de, si Charlotte se hubiera encargado de este proyecto, habría sido perfecto. Casi me atraganto con el champán. Está bromeando. En absoluto. Richard Montgomery puede ser terco y tradicional, pero no es ciego. Ve el talento, aunque no siempre lo reconozca en voz alta. ¿Qué le parece si salimos a la terraza? Propuso Declan, señalando con la cabeza hacia las puertas de cristal. Lejos de este circo familiar. No se lo tome a mal. No te preocupes, sonreí. Es un circo de verdad. Salimos a una amplia terraza con vistas al lago y a las luces de la ciudad en la distancia. Así que tú eres el director de la sucursal de Axiom Design, dijo Declan, apoyándose en la barandilla. Impresionante para alguien de tu edad. 27 años no es tan poco. ¿Para un puesto así? Créeme, es joven, dijo mientras bebía un sorbo de champán. Últimamente me han interesado varios proyectos de Axioma. Me ha impresionado especialmente el plan de reconstrucción de la antigua fábrica de cerveza. Fue mi proyecto. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Lo conoce? Sigo las tendencias arquitectónicas, respondió Declan, especialmente en el ámbito del desarrollo sostenible. Su enfoque para conservar la fachada histórica y modernizar por completo los sistemas internos fue elegante. Sentí que me sonrojaba, pero esta vez de placer. Pocos entendían realmente la complejidad técnica de ese proyecto. Gracias. No fue fácil. Los contratistas intentaron convencerme 3 veces de que lo derribara todo y empezara de cero. Más fácil no significa mejor. Declan negó con la cabeza. A veces hay que esforzarse para conservar lo que tiene valor. Nuestras miradas se cruzaron y sentí un extraño calor que se extendía por todo mi cuerpo. Había algo hipnótico en sus ojos grises, como si me vieran a través de mí, pero no me juzgaban, sino que me comprendían. Lo miré atentamente, tratando de entender si era sincero. Pero no había falsedad en su mirada, solo convicción y una fuerza interior que me atraía involuntariamente. Hablamos durante otros 20 minutos sobre arquitectura moderna, problemas de desarrollo sostenible, Traverse City y su potencial. Declan no solo era guapo, sino también interesante, inteligente y, lo más sorprendente, parecía sinceramente interesado en mis pensamientos e ideas. Creo que deberíamos volver, dijo finalmente, mirando el reloj. Si no han encontrado a su hermano, pronto empezarán a buscarla a usted. Sí, tiene razón, asentí, sintiendo de repente una gran decepción. Declan dudó un momento, y luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. Me gustaría continuar nuestra conversación en un ambiente menos dramático, dijo, tendiéndomela. ¿Quizás durante la cena? Acepté la tarjeta, sintiendo que me temblaban ligeramente los dedos. Solo tenía el nombre y el número de teléfono, sin indicar la empresa ni el cargo. Lo pensaré, respondí, tratando de parecer tranquila, aunque por alguna razón mi corazón latía más rápido. Esperaré, dijo,
y su sonrisa me dejó sin aliento. La boda fue como en una nube. Después del escándalo en el ensayo, todos intentaban fingir que no había pasado nada, pero la tensión se palpaba en el aire. Meredith estaba preciosa con su vestido blanco, aunque su sonrisa era forzada. Evan casi no me miraba. Mis padres fingían ser una familia feliz, especialmente mi madre, que no paraba de hacerse fotos con los recién casados, como si intentara capturar un momento perfecto que en realidad no existía. Me mantuve al margen tanto como pude, bebiendo champán y observando a los invitados. La mayoría eran socios de negocios de mi padre o amigos de Evan de la universidad, gente con la que no tenía nada en común. Algunos me miraban con curiosidad, evidentemente al tanto del escándalo del día anterior. Los rumores en Traverse City se propagaban a la velocidad del fuego. El único punto positivo era Declan, que aparecía de vez en cuando a mi lado y me hacía sonreír con sus comentarios. Tenía una habilidad increíble para fijarse en los detalles más absurdos, desde el peinado extravagante de la tía Marta hasta la risa claramente falsa del socio de mi padre. Son como actores en una mala obra, me susurró durante otro brindis. Y nadie se sabe el guión. Después de la boda, decidí tomarme un par de días libres. Necesitaba asimilar lo que había pasado, sobre todo en lo que respecta a Meredith. ¿Cómo íbamos a trabajar juntas? ¿Podría confiar en ella? Al día siguiente obtuve la respuesta. Meredith me llamó y me pidió que nos viéramos. Tengo mucho que explicarte, dijo en voz baja, y pedirte perdón. Quedamos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, donde era difícil que nos viera alguien conocido. Llegué antes y elegí una mesa en un rincón, desde donde se veía bien todo el local. Es una costumbre profesional de los arquitectos evaluar siempre el espacio. Meredith apareció puntualmente a la hora acordada. Llevaba vaqueros sencillos y un jersey, sin maquillaje. Nunca la había visto así en el trabajo. Sin sus impecables trajes de oficina y su peinado perfecto, parecía más joven, más vulnerable y mucho más sincera. En primer lugar, quiero pedirte disculpas. Comenzó en cuanto el camarero nos trajo el café. Debería haberte llamado antes para avisarte de que Evan también vendría. ¿Por qué no lo hiciste? Intenté hablar con neutralidad, aunque por dentro seguían bullendo las sospechas. Sonará estúpido, pero realmente no lo sabía. Evan siempre hablaba de su hermana Charlie, sin mencionar nunca su nombre completo. Y en la oficina, todos te llaman Charlotte o señorita Montgomery. Y sabía que no tenías relación con tu familia, pero pensé que era por el divorcio de tus padres o algo así. Pero el apellido... Montgomery no es un apellido tan raro, dijo con una leve sonrisa. Y Evan nunca dijo que su hermana trabajara en arquitectura. Observé su lenguaje corporal, el más mínimo movimiento de sus ojos, cómo agarraba la taza de café, como si buscara apoyo en ella. Años de trabajo con clientes me habían enseñado a detectar los signos de la mentira, pero Meredith parecía sincera, confundida, culpable, pero no mentirosa. ¿Y nunca has visto mis fotos en su casa? Meredith negó con la cabeza. En casa de Evan no hay fotos tuyas, y solo he estado un par de veces en casa de tus padres. Recordé nuestra última foto familiar, tomada 3 meses antes de que dejara la empresa. Estábamos de pie junto a la chimenea del salón de mis padres. Mi padre, con su habitual expresión severa. Mi madre, con una sonrisa forzada. Evan, con el mentón levantado con aire arrogante. Y yo, con la mirada soñadora, perdida en la lejanía, como si ya supiera que pronto me iría. Me pregunto si ese retrato seguirá colgado allí. ¿Por qué te metiste en Axiom? Le pregunté la pregunta del millón. Meredith se puso un poco tensa, y noté que empezaba a retorcer la servilleta, un gesto que nunca le había visto en la oficina, donde siempre se mostraba serena y segura de sí misma. Soy arquitecta de formación. Cuando Evan y yo empezamos a salir, estaba buscando trabajo. Él sabía de una vacante en Axiom a través de sus contactos profesionales y me sugirió que lo intentara. ¿Así que estabas espiando para él? Mi voz se volvió gélida. ¡No! Meredith parecía sinceramente sorprendida. Claro que no. Eso habría sido una violación de la ética profesional. Pero Evan lo esperaba. Bajó la mirada y supe que había dado en el clavo.
Al principio, quizás sí. Me preguntaba por los proyectos, por los clientes, pero yo siempre le daba respuestas generales, nada confidencial. Pero luego empecé a trabajar directamente con usted y vi lo talentosa que es como arquitecta y directora. La admiraba. Y cuando Evan siguió preguntando, simplemente dejé de responder. Estudié su rostro en silencio, tratando de encontrar rastros de falsedad, pero solo vi cansancio y sincero arrepentimiento. Al fin y al cabo, todos cometemos errores. ¿Y si Meredith realmente no le pasó nada importante a Evan? ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Quiere que renuncie? Me quedé pensativa. Despedir a Meredith sería la solución más fácil, pero también la más cobarde. Además, era una profesional muy competente, y su marcha supondría un problema para el proyecto del parque, que ya se encontraba en una fase crítica. No, decidí. Pero tendremos que establecer unos límites claros. Nada de hablar del trabajo con Evan, nada de temas familiares en la oficina. El alivio en su rostro era casi palpable. Eso no va a pasar, dijo Meredith con firmeza. Valoro mucho mi reputación profesional. Al salir de la cafetería, Meredith se detuvo de repente y se volvió hacia mí con expresión seria. Evan no es tan malo como crees, dijo en voz baja. Le resulta muy difícil vivir a la sombra de su padre, y también a la tuya. La conversación con Evan tuvo lugar unos días más tarde. Llamó por sorpresa y su voz sonaba inusualmente insegura. Tenemos que hablar, dijo, no por teléfono. Quedamos en el parque junto al lago, un territorio neutral donde no había ni sus fantasmas, ni los míos. Era un día fresco, pero soleado. Los rayos de sol jugaban en la superficie del agua, creando una ilusión de tranquilidad que yo no sentía en absoluto. Evan ya me estaba esperando en un banco, encogido y con la mirada fija en el agua. Sin su habitual traje de negocios, con un sencillo jersey y vaqueros, parecía más joven y vulnerable, casi como aquel niño con el que una vez construimos fuertes con cojines en el salón. Meredith me ha dicho que has hablado con ella, comenzó sin mirarme. Sí, hemos aclarado muchas cosas. No me ha espiado, si es eso lo que piensas. Lo sé, ella me lo ha dicho. Y le creo. Evan me miró con sorpresa, y en su mirada se vislumbró algo parecido al respeto. Meredith es una buena persona, mejor de lo que yo merezco. Esa confesión, tan poco habitual en mi arrogante hermano, me hizo mirarlo con más atención. Bajo la máscara del exitoso hombre de negocios y el heredero arrogante, se escondía una persona a la que, al parecer, no conocía en absoluto. ¿Qué pasa, Evan? ¿Por qué querías que nos viéramos? Se quedó callado un buen rato, tirando piedras al agua y mirando cómo se formaban los círculos. Cuando por fin habló, su voz sonó extrañamente baja. Siempre has sido mejor que yo, en todo, en el colegio, en la universidad, en arquitectura. Papá siempre nos comparaba y yo siempre salía perdiendo. No es así. Papá tenía más esperanzas puestas en ti que en mí. Por defecto, dijo Evan con una sonrisa amarga. Porque yo soy su hijo. Pero él siempre quiso que tú también estuvieras en la empresa. Si Charlie se encargara de ese proyecto, lo he oído toda mi vida. Recordé las palabras de Declan sobre cómo hablaba mi padre de mí, y me encogí por dentro. Todo este tiempo pensé que mi padre estaba decepcionado conmigo, y resulta que seguía valorando mi talento y comparándolo con el de Evan. ¡Qué ironía! Nunca quise competir contigo. Solo quería hacer lo que me gustaba. Y yo siempre sentí que tenía que demostrar algo. Primero a mi padre, luego a ti, luego al mundo entero. Y cuando te fuiste de la empresa, debería haber sido mi triunfo. Pero mi padre seguía hablando de ti. Sus palabras eran como un jarro de agua fría. Siempre pensé que mi salida de la empresa se había interpretado como una traición y que luego simplemente se habían olvidado de mí. Resulta que seguía siendo un fantasma, invisible, entre Evan y la aprobación de mi padre. No lo sabía. Me parecía que todos habían seguido adelante sin mí. Y yo pensaba que te había sido porque te creías mejor que nosotros. Nos quedamos sentados en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Tantos años de malentendidos,
rencores no expresados, interpretaciones erróneas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? No volveré a la empresa, dije por fin. Me encanta mi trabajo en Axioma. Lo sé, y no te lo pido. Pero, ¿podríamos intentar volver a ser hermanos? No de inmediato, claro. Poco a poco. ¿Qué ha cambiado? Pregunté directamente. Meredith. Habló mucho conmigo después de la boda. Y además, mi padre me invitó a hablar ayer. ¿Y qué te dijo? Quiere hablar contigo. No sobre mi regreso, sino sobre la asociación entre las empresas. La conversación con mi padre tuvo lugar al día siguiente en su oficina. No había estado allí en más de un año, pero, al cruzar el umbral, sentí como si no me hubiera ido nunca. El mismo olor a cuero caro y madera vieja, las mismas cortinas pesadas, la misma mesa maciza. Solo mi padre parecía diferente, como si hubiera envejecido y, al mismo tiempo, se hubiera suavizado. Montgomery Construction y Axiom Design podrían ser excelentes socios, dijo después de un breve saludo. Vosotros tenéis soluciones de diseño innovadoras, y nosotros tenemos la experiencia y los recursos para implementarlas. ¿Desde cuándo te interesan las innovaciones? Siempre has dicho que las soluciones probadas son más fiables. La gente cambia, Charlotte, incluso los viejos testarudos como yo. El último año ha sido instructivo. He visto los proyectos que habéis llevado a cabo en Axiom. Son trabajos impresionantes. Y me di cuenta de que me había equivocado al rechazar tan categóricamente tu deseo de avanzar en esa dirección. Me quedé atónita. ¿Richard Montgomery reconocía que se había equivocado? No recuerdo que eso hubiera ocurrido nunca. ¿Y crees que la colaboración con Axioma os ayudará a adaptaros? Creo que la colaboración contigo nos ayudará. Axiom es solo una empresa. Tú eres un arquitecto con visión de futuro. Esas palabras provocaron en mí una tormenta de emociones. Ira por los años de subestimación, amargura por las oportunidades perdidas, y a pesar de todo, una silenciosa alegría por el reconocimiento finalmente obtenido. No puedo dejar Axiom así como así. Tengo un contrato, compromisos con los clientes. No te pido eso. Te propongo una asociación entre empresas. Axiom se encargará del diseño y nosotros de la construcción. Sonaba razonable. Demasiado razonable para alguien que siempre había preferido controlar todo por sí mismo. ¿Y Evan? ¿Está de acuerdo con este plan? Evan está aprendiendo a tomar decisiones difíciles. Entiende que es lo mejor para el negocio. Al salir de la oficina de mi padre, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la oferta era tentadora. Reconocimiento profesional, proyectos potencialmente interesantes, restablecimiento de los lazos familiares. Por otro lado, no podía evitar sospechar que había algo más detrás. Mi padre nunca había sido altruista, especialmente en los negocios. Mientras pensaba en ello, no me di cuenta de que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. He oído que tu padre te ha hecho una propuesta interesante. ¿Podemos hablarlo durante la cena? Declan. Sonreí sin querer, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Cómo lo había sabido? ¿Y por qué la idea de encontrarme con él me ponía tan nerviosa? La cena con Declan estaba concertada en un restaurante a orillas del lago. No demasiado formal, pero tampoco del todo informal. Tardé mucho en elegir el vestido, y al final me decidí por uno sencillo, negro, que podía servir tanto para una reunión de trabajo como para una velada, dependiendo del tono que tomara la cita. Me alegro de que hayas aceptado, dijo mientras me apartaba la silla. En su presencia sentía una extraña tranquilidad, como si nos conociéramos desde hacía mucho más que unos días. ¿Cómo se enteró de la propuesta de mi padre? Pregunté cuando el camarero trajo el vino. No es de los que comparten sus planes de negocios. Digamos que tengo mis fuentes, y conozco lo suficiente a su padre como para predecir sus movimientos. Nuestras miradas se cruzaron y sentí que se me aceleraba el pulso. Había algo hipnótico en sus ojos grises. Profundidad, sinceridad y una fuerza contenida. ¿Y usted? ¿También tiene un negocio familiar? Su rostro se ensombreció por un instante. Lo tenía. Mi padre fundó Frost Investments hace 30 años,
pero teníamos diferentes puntos de vista sobre la dirección que debía tomar la empresa. Él se adhería a un enfoque más tradicional. Yo insistía en inversiones ecológicamente responsables. ¿Y qué pasó? La historia clásica. Él me dio un ultimátum y yo me negué a ceder. Al final, me fui y fundé mi propio fondo. 2 años después, mi padre murió y Frost Investments pasó a ser mío como único heredero. Lo siento. Debió de ser duro. Sí. No llegamos a reconciliarnos. Por eso entiendo lo complicadas que son las relaciones familiares, sobre todo cuando se mezclan con los negocios. En sus palabras, escuché un eco de mi propia historia, y eso creó entre nosotros un vínculo invisible, un entendimiento que no necesitaba explicaciones. Cuando la cena llegó a su fin y salimos al aire fresco de la noche, sentí una extraña renuencia a despedirme. Declan parecía sentir lo mismo. ¿Puedo acompañarte? Preguntó cuando nos detuvimos frente al restaurante. Mi coche está en el aparcamiento. Entonces, al menos hasta el coche. Sonrió, y se le formaron pequeñas arrugas en el rabillo de los ojos. Caminamos en silencio, disfrutando de la tranquila noche y de la proximidad del lago. El aire otoñal era fresco y limpio, y las estrellas se reflejaban en el agua oscura. Sentí una paz inusual, como si todas las complicaciones de los últimos días hubieran pasado a un segundo plano. Cuando llegamos a mi coche, Declan se detuvo y se volvió hacia mí. Charlotte, me gustaría volver a verte. Y no solo para hablar de negocios. Su franqueza me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo fue refrescante después de todos estos días de insinuaciones y motivos ocultos. Yo también lo deseo, respondí, sorprendida de mi propia audacia. Pero necesito tiempo. Todo esto, la familia, el trabajo, la propuesta de mi padre, es demasiado complicado ahora mismo. Lo entiendo. No tengo prisa. Cuando estés lista, ya sabes dónde encontrarme. Se inclinó y me besó suavemente en la mejilla, un gesto sencillo que, sin embargo, me provocó una oleada de calor. De vuelta a casa, pensé en todo lo que había pasado en esos días. Mi mundo, que parecía tan estable y definido, se había vuelto del revés de repente. La familia de la que me había alejado volvía a entrar en mi vida, no como antes, pero seguía siendo mi familia. El trabajo, que había sido mi refugio, ahora podía convertirse en un puente hacia la reconciliación. Y Declan era una nueva variable en esta ecuación, inesperada y emocionante. ¿Qué elegiría? ¿La reconciliación total con mi familia y la colaboración profesional? ¿O mantener la distancia y la independencia que tanto me había costado conseguir? No sabía las respuestas a estas preguntas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una opción. Una opción real, basada no en rencores y miedos, sino en oportunidades y esperanzas. Y eso ya era el comienzo de algo nuevo. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.